Muy buenos días, queridos amigos, hermanos de las redes sociales. Saluda el pastor Otto García desde la hermosa ciudad de Sioux Falls, aquí en el estado de Dakota del Sur. Hoy es martes 4 de febrero y este es el devocional número 99, ya uno más llegamos a los 100. Gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio que nos da de poder llegar hasta donde usted se encuentra. Muchos están en su hogar, acaban de despertar y están dándonos el honor de poder entrar hasta sus hogares. Damos la bienvenida a Flor Rodríguez, que ya entró. Bienvenida, y a los que van a entrar después de ella también. Y enviamos un saludo hasta el norte de Nicaragua, a la estación de radio, a Radio Manantial de Vida, 89.3 FM, en Pueblo Nuevo, Estelí, Nicaragua, y el pastor Aristis Matei González, que transmite esta programación día tras día allá en el norte de Nicaragua. Usted que nos escucha en esa estación de radio, puede ser que esté en su automóvil, en el trabajo, en su casa, donde quiera que esté, reciba un saludo de parte de nosotros aquí en la ciudad de Sioux Falls, en Dakota del Sur, en los Estados Unidos. También enviamos un saludo a los que nos ven a través de Ahora Televisión y nos escuchan por Twitter, YouTube, Facebook y otras plataformas que usa el pastor Frank Rodríguez desde Mesa, Arizona. Un saludo al pastor Frank Rodríguez y a su amada esposa. Gracias por compartir. Usted que nos ha dado el honor de entrar hasta su página, le damos muchas gracias. Dios bendiga a los dueños y a los encargados de las páginas, a los administradores. Amén. María López ya también entró. Cassandra Castañeda desde Sioux City. Un saludo, querida hermana. Bendiciones. Y todos los que van a entrar también. Bueno, hoy vamos a continuar con el Evangelio de Lucas. Ayer hablamos sobre lo que era cómo Jesús creció en conocimiento. Oiga lo que dice el verso, Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, ya lo vimos ayer, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Si usted recordará, dijimos que todo lo que le ocurrió al cuerpo literal de nuestro Señor Jesucristo le tiene que suceder al cuerpo místico. Cuando hablamos del cuerpo místico, se refiere a la iglesia. El cuerpo de Cristo, conforme a la Biblia, somos nosotros. Somos los que Dios está usando para alcanzar al mundo. Y así como Él tuvo un crecimiento en conocimiento y sabiduría, nosotros también tenemos que crecer en nuestro conocimiento. Pero aparte, dice que Él crecía en estatura, hablando de un crecimiento físico. En otras palabras, nuestro Señor Jesús no se quedó como un niño. Con respecto a mucha gente, muchos adoran al niño Jesús. Déjeme decirle, Él no se quedó niño. Él creció, se desarrolló. Muy interesante. Entonces, si Él creció físicamente, si hubo un desarrollo, quiere decir que el cuerpo de Cristo, la iglesia, también debe tener un crecimiento, así como Él creció. En Efesios vimos que Él creció, que tenemos que crecer en conocimiento, y la Biblia nos insta a que no nos quedemos como niños. Interesante. ¿Por qué razón? Porque la niñez es una etapa muy hermosa. Mis hijos ahorita la mayor tiene 22, el varón tiene 20 y la menor tiene ya 16 años. Es una bendición tener hijos. Cuando nacen, qué emoción. Pero uno no quiere que toda la vida sean niños, uno quiere que crezcan. ¿Por qué? Porque tienen que desarrollar su propia personalidad, independizarse, crecer. De la misma forma es la vida espiritual. Nosotros tenemos que crecer, no nos podemos quedar como niños toda la vida. ¿Por qué? Porque usted lee la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 de 1 Corintios, en 2 y 3, nos habla en esos capítulos de los conflictos que había en la iglesia de Corintios. ¿Por qué?
porque era una iglesia niña, tenían palabra, tenían mover del espíritu, tenían dones, había conocimiento, pero había un problema, que todavía eran niños y es por esa razón habían disensiones, divisiones y pleitos. Eso nos muestra que en una iglesia, para que la iglesia sea sana, debe crecer. Ahora, es bonito cuidar niños, pero llega un momento en que se frustra uno como adulto tratar con tanto niño. Es ahí el problema, dice la Biblia, que nosotros tenemos que crecer. Ahora, si usted me acompaña a la primera carta del apóstol Pedro, oiga esto. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso número 2. La Biblia nos da una recomendación. Primera de Pedro, capítulo 2. Leamos del verso 1 y 2 para entenderle. Mi querida prima, un saludo. También Martínez Escobar, Damaris también ya entró en línea. Un saludo a ustedes. Saludos hasta Guatemala también. Oiga esto. Primera Pedro 2, verso 1 y 2 dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Verso 2. Desea como niños recién nacidos. Oiga, qué etapa más linda. La leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué está diciendo Pedro? Que cuando uno llega al Evangelio, uno es como un niño recién nacido. Necesita cuidado. Ahí es donde entramos los ministros, los líderes de la iglesia, para ayudar a aquellos que acaban de llegar al Evangelio. Les enseñamos a dar sus primeros pasos, como hablar, igual que un niño, solo que en un punto de vista espiritual. Dice que esa etapa es muy linda, la de recién nacido, un recién convertido. ¿Y qué es lo que va a dar crecimiento? La palabra. El conocimiento de la palabra produce un crecimiento en nosotros. Quiere decir que lo que nos hace a nosotros crecer es el conocimiento de la palabra. Oiga, entendamos eso. Es muy diferente el conocer la palabra a una regañada de un púlpito. Déjeme explicarle. A veces nosotros pensamos que el predicar es dar leño y regañar. No. Muy indiferente es que a usted lo regañe de un púlpito a que le enseñen. Muchos regañamos, muchos damos exhortadas y decimos, predicó. No, usted lo que hizo despeinó a la iglesia. Lo lindo es instruir, es enseñar, es traer un conocimiento de la palabra para que el creyente entienda cuál es su papel en Cristo. Entonces, cuando uno se da cuenta de la palabra, tenemos nosotros que enseñar los principios bíblicos al creyente. ¿Por qué? Porque ese conocimiento va a hacer que el creyente crezca en su salvación. Quiere decir que si yo no enseño la palabra, nuestra congregación no crece. Cuando a mí me invitan a predicar, a mí me gusta que me inviten a predicar otras congregaciones locales y a nivel nacional o fuera de la nación, uno tiene el honor de ir. Yo tengo la costumbre que me gusta llegar temprano, me siento atrás y veo la iglesia, la congregación. Me gusta ver la forma que actúan, la forma que son, y a veces eso a un ministro le dice qué nivel de crecimiento está la congregación. ¿Por qué? Porque no le voy a traer una revelación profunda a una iglesia que está en pañales, no va a entender. Ni tampoco voy a ir con una iglesia que está madura, bien firme en el evangelio de leche. Tiene que tener uno esa gracia de poder discernir el diferente nivel. Y Pedro dice que como niño recién nacido crezca en salvación. Ahora, ¿cómo sabe uno que está creciendo? Él nos da la respuesta en el verso 1, 1 Pedro 2:1. Dice, por tanto, desechando toda malicia
todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Fíjese que cuando usted empieza a crecer, automáticamente empieza a desechar esa actividad de su vida. Cualquier persona que llega al Evangelio, que empieza él mismo o ella a desechar la malicia, las malas formas de pensar, el engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, eso es seña que hay un crecimiento. Pero si alguien, hermano, acá llegar al Evangelio no entiende que su caminar debe cambiar, va a seguir con la vida pecaminosa, va a seguir con la costumbre. ¿Por qué? Porque él no ha sido instruido. Entonces la instrucción de la palabra es la que nos hace crecer. Entonces el crecimiento de Cristo en estatura a nosotros nos habla de un crecimiento. Ahora en la Biblia, uno estudia la Biblia, uno se da cuenta que uno debe crecer. Ahora, recuerde que en Efesios ayer hablábamos sobre los crecimientos que nos muestra la Biblia, que deben ser producidos cuando viene la enseñanza. Pero regresemos. ¿Cómo es que uno crece? Conforme Efesios, capítulo número 4, dice la Biblia que el Señor dio 5 ministerios para que instruyan al cuerpo de Cristo, verso 13, Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ya estamos en unidad de la fe? No, todavía hay diferencias entre nosotros en diferente congregación y denominación. Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Verso 14. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí y por allá por todo viento de doctrina. Entonces, ¿qué es el propósito de la instrucción? Producir un crecimiento hasta que maduremos y reflejemos a Cristo. Nosotros debemos crecer espiritualmente. Yo les decía a los hermanos que cuando uno ve las iglesias, especialmente la iglesia de uno no sabe en qué nivel está una persona. Ya tengo que avanzar rápido. Uno no sabe el nivel de la persona. Todos se ven, mire, del púlpito, todo el mundo se ve chulo. Usted se ve hermoso ahí sentado en la banca, bien arreglado, con su Biblia, con su sonrisa, escuchando. Usted se ve lindo, se ve chulo, se ve hermosa la hermana. ¿Cuándo es cuando uno se da cuenta el nivel en que está la congregación? La sencilla y la respuesta es cuando viene el conflicto. Cuando hay problemas entre los mismos hermanos, como hicimos los pastores, entre las mismas ovejas, allí nosotros nos damos cuenta dónde está el nivel de crecimiento de la persona. Por ejemplo, tal vez usted está en la iglesia y de repente alguien empieza a hablar mal de usted. La actitud que usted va a tomar, la forma en que va a responder a uno, el ministro, le dice, mira, está en tal nivel de crecimiento. Cuando uno como pastor ofende a un miembro de la iglesia, porque aunque no lo crea, los pastores ofendemos. Somos humanos, tenemos que tarde que temprano ofender. Uno trata de no hacerlo, pero tarde que temprano vamos a ofender a alguien. Así que si no la han ofendido, prepárese que por ahí viene. ¿Por qué razón? Porque no los está pastoreando un ángel del cielo. No es un hombre perfecto o una mujer perfecta la que está guiando la grey. Es un hombre de hueso y carne como usted, con emociones como usted, con sentimientos como los suyos, que tarde que temprano en nuestra humanidad vamos a ofender a la gente. Y ahí es donde muchos se asustan. ¡Ay, Dios me libre, el pastor ofendió! Sí, ¿qué esperaba? Él no aletea las alas angelicales en el culto, hermano, no. Somos humanos y somos igual que usted, o a veces puede ser que hasta peor, o como dice Chapín, peor. Entonces,
Cuando uno ofende a alguien y viene el conflicto, allí es donde usted va a ver la espada de dos lados, dos filos. Una, cuando ofenden al pastor, se dan cuenta si es maduro o es un niño. La actitud de cómo va a responder muestra la actitud. Yo le he contado a usted que aquí en Suffolk, una hermanita anciana me estaba dando un estudio un día sábado con los que predican y líderes y gente nueva. Estaba la clase llena ese día. Y la hermana me preparó un café recién hervido. Yo soy bien cafetero. Y me lo dio, dije, qué amable. Ella me lo dio y cuando yo vengo, tenía aquí el libro y en esta mano agarré el café. Cuando empecé a tomar un poquito, la hermana volteó y regresó sin avisar. Pues, ¿qué cree que hizo? Pasó y me levantó el brazo y me eché el café de la boca para abajo. Me tumbó el vaso, estaba caliente el agua. Cuando me cayó, yo solo pegué un grito. Miren, me dio un coraje, un santo y bendito coraje. Mire, me quedó rojo todo aquí. Y cuando me volteo y la miro, veo a los hermanos y la gente nueva sentada viendo lo que había pasado. Yo tenía todo el derecho de enojarme o decir algo. Pero ¿sabe qué hice? Me tuve que tragar el coraje. Porque la hermana no lo hizo intencionalmente. Aparte, había gente viendo nueva. Estaba en mi derecho de reclamar. Pero dije yo, no, sigamos. Y todos los hermanos al rato le dijeron, hermana, quemó al pastor. Yo, miren la cara, usted le echó el café. La hermana no sabía dónde meter la cara, hermano. Estaba avergonzada. Ahora, hubiera sido yo un ministro niño, le hago un relajo. Pero uno dice, hay gente nueva. Me tuve que tragar coraje. De la misma forma es usted como oveja o como miembro de la iglesia. Cuando es ofendida por alguien o por el mismo ministro, el mismo líder o un líder de la iglesia, usted en ese momento va a mostrar qué tanta madurez tiene. Ofende al niño, el niño espiritual no es pecado, no es pecado. Ese es su nivel en que se encuentra. Simplemente es donde está parado. Usted ofende a un niño, ¿qué hace el niño? Se va. Me ofendió el pastor, yo pensaba que era perfecto, pum, se va. Amén, uno entiende, pero son niños. A mi esposa y a mí, en California, un ministro muy conocido, sentimos a Dios ir a trabajar, a ayudar a la iglesia a él. Fuimos 3 semanas. A la tercera semana nos llama a la oficina y nos corre con palabras chapinas. El chapín me va a entender. El que no entiende la parábola no la entiende. Nos corrió, me dijo, mira, vos y tu familia se me van. Y mi esposa me dice, ya fuera de la oficina, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, el siguiente domingo vamos a estar en la misma fila, sentados. No nos fuimos. ¿Por qué? Porque yo entendí que Dios me llevó, aunque el hombre me corrió, Dios no lo llevó. Entre semana el pastor me llama, me dijo, mira, perdóname, si Dios te trajo, ¿quién soy yo? Bueno, fue una bendición estar en esta iglesia y ayudar a adoctrinar a la comunidad. Pero imagínense que yo como niño me corran y yo me vaya ofendido. Se supone que debe haber madurez. ¿Por qué? Porque la madurez nos enseña a soportarnos unos a otros. Por eso un ministro anhela que la iglesia madure y deje de ser niña. Pero el problema a veces es que en la iglesia el ñoño, ¿se acuerda de ñoño? Es el pastor. Él es el primer niño
que tiene un montón de niños, no puede crecer la iglesia cuando el líder es un niño. Debe haber un crecimiento en el liderazgo primero. Primero los líderes debemos de desarrollar, madurar. ¿Para qué? Para que nuestro ejemplo ayude a madurar al resto de la iglesia. Por eso dice la Biblia que los 5 ministerios fueron dejados para que nosotros instruyéramos en el crecimiento al pueblo. Interesante, ya termino porque ya es tarde, ya esta es una predicación, una enseñanza. Bueno, entonces, así como creció Cristo físicamente y se desarrolló, el creyente debe estar creciendo y madurando. Usted llegó al Evangelio, amén. Ahora el siguiente paso es madurar y crecer. ¿Por qué? Porque su crecimiento va a traer bendición a la gente que le rodea. Van a hablar de usted, lo van a ofender y su comportamiento va a ser de bendición a aquellos que están con usted. Amén. Así que cerramos esto. Dios bendiga su palabra el día de hoy. Mañana vamos a hablar sobre el último nivel de crecimiento que el Señor mostró. Amén. Así que oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por tu misericordia, gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque nos instruye. Y el propósito de tu palabra es formarnos conforme tu Hijo Jesucristo. Así como Jesucristo creció y se desarrolló, tu palabra nos insta a madurar y crecer, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por tu misericordia. Bendice este día para cada uno, que sea un día de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Es un gozo venir delante de usted de lunes a viernes, día tras día. Y si usted está en el área de Suffolk, cerca del área, y no tiene una congregación, visítenos. Somos Iglesia El Punto de Servir. Hay muy buenas iglesias en Suffolk, muy buenos hombres y mujeres que sirven a Dios. No somos la única iglesia buena. Hay buenas iglesias, también hay sectas. Mucho ojo, por ahí hay dos sectas. ¿Qué es una secta? Son aquellas congregaciones donde ellos piensan que son la única verdad en el mundo. Eso es una secta. Otra característica de la secta es que todo surge alrededor de un hombre, no de Cristo. Entonces tenga mucho cuidado. Busque una iglesia sana donde la palabra se enseñe, donde el hombre no manipule a la gente. Ese es otro problema de la secta. Se sienten únicos, dependen de un hombre y les gusta controlar, manipular a la persona. Mucho ojo en Suffolk, hay dos. ¿Okay? Así que cuidado. Bueno, pero si le digo y repito, hay buenas congregaciones, visítelas. Nosotros hoy en nuestra congregación, en nuestra iglesia, El Punto de Servir, tenemos discipulado en hogar. Hoy nos reunimos en una casa y estamos estudiando el libro Génesis capítulo por capítulo. Así que si usted quiere crecer en conocimiento, visítenos o visite una iglesia local. El día sábado es cuando tenemos nuestra clase de preparación de líderes, es donde estamos estudiando temas teológicos. Ahorita estamos estudiando lo que es la homilética, el arte de hablar en público. Eso se aprende, no se nace. Entonces un ministro tiene que enseñarle a la oveja, a los miembros, cómo desarrollar un tema. Todo eso se debe estudiar para que se produzcan buenos líderes. Y el día domingo es nuestro servicio general a las 3 p.m. Venga, visítenos, venga a conocernos. Queremos ver quién es usted, darle una buena recibida, conocerlo. Así que gracias a Dios por este día. Cierro mi Biblia. Dios me los bendiga. Querida Carmen, prima, un saludo. Tía Eloísa y Gerardo, un saludo. Charlie Campo, hombre, ¿qué te has hecho? Un saludo a Charlie. Cassandra Castañeda, buenos días, pastor, saludos desde Sioux City, amén. María López está viendo, Flor Rodríguez ya dije que está viendo también, y los que van a ver más después de este programa, bendiciones a ustedes. Dios los bendiga y estamos con usted el día de mañana si Dios lo permite. Bendiciones.